Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en ese segmento maravilloso, ese segmento a los que nos han acostumbrado cada semana, donde realmente estamos recibiendo enseñanzas que son muy importantes para nuestra vida. Yo creo que son enseñanzas que siempre están allí, pero de una u otra forma nosotros las dejamos de lado por cualquier circunstancia. Pero bueno, aquí los tenemos a ellos para que nos recuerden cada semana lo que realmente nosotros debemos hacer, qué es lo que estamos buscando y que nos vamos acomodando un poquito a lo que es nuestro propósito. Sé que es un trabajo arduo, pero realmente tenemos que iniciar poco a poco, estamos dando los primeros pasos y lo bueno acá es que siempre tenemos buenos guías para este proceso. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, estamos muy bien, contentos, dispuestos a seguir sirviendo a Dios, con nuevos bríos, porque llevamos 3 congresos, 3 semanas diferentes, pero Dios va renovando y va tratando con nosotros cada vez otros aspectos, pero muy contentos, gracias a Dios. En esta mañana queremos decirle que bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Esta mañana vamos a tratar un tema que se llama Ser como Niños. Es vístete de Cristo, no te disfraces. Tenemos una identidad que abarca vestiduras de ser apartados para Dios y vivir en integridad. Esto es en santidad, ¿no? Desde el Edén, Adán y Eva existía una identidad original con Dios, porque estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Eso nos dice Génesis. Después que desobedecieron a Dios, fue la caída, sabemos. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y no solo las hizo, los vistió con ellas. A partir de ahí el hombre ha buscado una identidad a través del vestido que lo identifique con su misma persona o con lo que quiere ser. Eso es bien importante que lo entendamos porque luego nos pasa, nos vestimos como nos sentimos, pero a veces también como queremos que nos vean los demás. En esto hay una distorsión. Siempre hay una distorsión en la personalidad del ser humano en sus propias fuerzas. Pero es diferente cuando ya conocemos a Dios y a Jesús. Jesús es el segundo Adán, que vino a restaurar las vestiduras con las cuales nos acercan y nos identifican con el Padre. Seguimos hablando de identidad, de esa identidad con el Padre. La semana pasada vimos la identidad de propósito. Hoy estamos hablando de la vestidura, de la identidad con la vestidura que tenemos que tener para que seamos gratos, de olor grato a Dios. Y pues bueno, como primeramente no los había saludado, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Y pues sí, el título de hoy creo que de por sí ya nos dice mucho, es Vístete de Cristo, no te disfraces. Y es que bueno, le hemos puesto este título en 2 sentidos. El primero sí es con respecto a lo que en próximas fechas se viene de la celebración en Estados Unidos del Halloween, o aquí en México del Día de Muertos, pero el otro sentido que es donde vamos a enfatizar más es en que uno mismo no se disfrace de Cristo, no es un disfraz que engaña, sino más bien ser verdaderamente cristianos, ¿verdad? Vestirnos de Cristo. ¿Y por qué queremos tocar este tema? Pues precisamente en estas fechas, porque como ya se vienen esos días, muchos niños tienen la inquietud de disfrazarse, como lo ven que hacen otros niños por estas fechas, y pues, ¿qué vamos a entender? ¿No? Primeramente vamos a ver qué es un disfraz. Un disfraz es precisamente para engaño, ¿verdad? Y nuestro énfasis ahorita está en qué es lo que Dios le agrada. No vamos a explicar el trasfondo de las celebraciones porque creo que ya se sabe, ya se puede entender, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios, verdad? Si nosotros nos hiciéramos una pregunta, en cualquier aspecto, no solo en ¿esto que voy a hacer me acerca más a Dios o me aleja de Él?
O sea, ¿me acerca más al mundo o me acerca más a Dios? ¿No? Porque muchas veces podemos pensar que todas estas tradiciones del Halloween o no sé, del Día de Muertos son inofensivas, pues es como que nada más para un juego, pero no, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios vivo que no tiene nada que ver con la muerte. Y es un Dios celoso. Así es. Es un Dios celoso, que solamente nosotros tenemos que tener una identidad. No podemos, de una fuente dice la palabra que no pueden salir dos tipos de agua, salada y dulce. Él dice, ¿eres frío o eres caliente? Y no puede ser tibio, porque él va a vomitar. Por eso el énfasis en esta mañana. El problema del disfraz en esta época es compartir una celebración que no tiene nada que ver con la inocencia. Tiene un trasfondo idólatra y contrario a nuestra identidad con Dios. Esto nos lo dice Gálatas 5, el 17, y dice porque el 20 viene una lista de cosas, pero dice la idolatría y la hechicería no son parte de este reino. Así es que el disfraz de Halloween motiva a tener una doble identidad, una identidad que es contraria a la palabra de Dios y nos moldea a este mundo. Y si no lo entendemos es que estamos haciendo un pacto de celebración a la muerte. Cuando nosotros tenemos que estar vestidos totalmente de Cristo. En este mundo y sus celebraciones son vestiduras viejas y rotas. Tenemos en nuestros países de Latinoamérica muchas festividades que inclusive la gente se viste con vestiduras raras, pero en todo el tiempo, vestiduras que no nos acercan, como decía Lili. Por eso son vestiduras viejas y rotas, porque en otro tiempo fuimos tinieblas, eso nos dice Efesios 5:18, y ahora hemos aprendido y hemos entendido y nos ha sido revelado qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Esto nos lo dice 2 Corintios 6:14. Entonces, por lo tanto, o sea, no nos unamos en yugo desigual. Eso es lo que nos enseña también la palabra de Dios. Y es que podemos decir, bueno, es que yo no voy a disfrazar a mi hijo de vampiro, de Frankenstein, de bruja, no sé, de monstruo. Lo voy a disfrazar de león, de jirafa, de pirata, de vaquero. Pero no, el problema ahí sí no es el disfraz, ¿verdad? Sino en qué momento lo estamos haciendo, porque justo en esas fechas se utiliza para el engaño y de ese disfraz, ¿no? Entonces a veces decimos, sí, como dice mi esposo, es algo inocente, o el dar dulces. Bueno, sabes que en otros días, en otro tiempo, háganlo si quieren, pero justo en estos días, pues tratemos de asemejarnos al mundo, ¿verdad? Porque como estamos viendo, no tenemos nada que ver con las tinieblas. También aquí en México, bueno, así de manera explícita, vienen unos días donde se festeja a los muertos, ¿no? Y se les lleva hasta alimento y cosas por el estilo, donde uno está creyendo las mentiras de Satanás. Por eso es importante este llamado para este día, pero hay algo más importante que nosotros queremos tratar en esta mañana. Así es. Y es precisamente el no disfrazarnos de Cristo, o sea, el engañar al decir que sí somos de Cristo, somos cristianos y en realidad no serlos, ¿verdad? Así es. Y la escritura es muy clara en esta parte. No sé si gustes leer lo que tenemos ahí en 2 Corintios 12, 13 al 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es que realmente el disfraz es para eso, lo veíamos, para engañar, ¿verdad? Como que ya un disfraz es para decir una mentira. Entonces, pues tenemos que estar muy conscientes de que nuestra identidad en Cristo sea verdadera y no sea un disfraz. Lo que acaba de leer mi esposo, ¿no? Como dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Lo vemos ahí en el libro de Job, como
Satanás, quizá los ángeles pudieron no ver lo que se disfrazó también de ángel y van a la presencia de Dios, pero obviamente Dios lo identificó, ¿no? Y le pregunta, ¿y de dónde vienes? ¿No? Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Hay otra cita que nos dice Jesús ahí en Mateo 7:15, dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este pasaje también nos habla adelante que por los frutos vamos a ser conocidos, y eso es bien importante, que nosotros tengamos una vista que podamos distinguir el conocimiento del bien y del mal, discernir lo que es agradable y bueno a Dios. Por eso hablamos en programas anteriores que Cristo aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Por eso tenemos que desarrollar los sentidos espirituales que Dios nos diseñó. Los sentidos naturales no pueden ver eso. Por eso decimos que tiene de malo. Acuérdense que hubo una época en donde todo era confusión. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Y eso es lo que queremos enseñar y compartir con ustedes, que tenemos que aprender a ver cómo las cosas Dios nos las establece en su familia y cómo quiere que seamos. Y bueno, hoy vamos a ver rápidamente dos historias donde se usó del disfraz precisamente para engañar, ¿no? Y fueron muy eficaces. Entonces, no hay que hacerlo. Esta historia la tenemos en Josué 9, en el capítulo 9, y nos habla de estos gabaonitas que se disfrazaron para engañar al pueblo de Israel y hacer alianza con ellos. El contexto es ese. Josué ya estaba conquistando la tierra prometida, había tomado Jericó, había tomado Ai, entonces él iba con todo contra el enemigo, ¿verdad? Pero estos gabaonitas, dice ahí la palabra, que usaron de astucia. Vamos a leer este pasaje, solo unos versículos ahí en Josué 9, 3 al 6, vamos a leer, y dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. ¡Qué bárbaros! ¡Qué astutos!, Qué ¿verdad? especial cuidado, ¿no? No, o sea, cuidaron hasta los detalles del pan, la ropa, los zapatos, o sea, impresionantemente se disfrazaron. Y luego, pues, inventaron toda una historia, ¿verdad? Una mentira que tenía que llevar a otra mentira y a otra mentira. Y ya cuando estamos envueltos en mentira, pues imagínense cuál es el resultado, ¿no? Entonces, se disfrazaron para fingir que venían de muy lejos cuando eran unos vecinos bien cerquita. No, nos vamos a saltar hasta el versículo 12 porque, pues, les digo, inventan toda una gran historia. Dice ellos: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Bueno, así estaban ellos muy creativos, inventando toda una mentira. ¿Qué capacidad hay en la maldad? Tengamos cuidado de eso, porque como hay tanta capacidad, las presentan las cosas como que si fueran verdaderas, pero no lo son. Y el problema es que nos podemos dejar engañar, que fue lo que pasó con Josué. Este versículo, ¡ay, duele! El que vamos a seguir leyendo a continuación, el versículo 14, dice:
y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Imagínense, hicieron alianza con el enemigo, pero lo triste es que también en la actualidad seguimos haciendo alianzas. Alianzas no se junten en yugo desigual, hacer un negocio a veces con alguien que no es conveniente. Por eso tenemos que consultar al Señor. Y eso, participar, les digo, se nos hace muy inocente. Ay, sí, que mi niño vaya a esta fiestecita disfrazado y él no tiene, yo le explico, sí, pero ya estamos participando, estamos haciendo alianza. Fíjense lo grave que fue para el pueblo de Israel el no haber discernido y no haber consultado al Señor. Vamos a avanzar rápido. Sí, déjame hacer una precisión, no confundamos. O sea, no confundamos, estamos hablando mucho de esta celebración que está viendo. Esta celebración que está viendo tiene un trasfondo y no hay un principio de Dios en esta celebración. Un niño puede vestirse a veces y no es malo, pero que no sea con este motivo, porque tenemos que discernir los motivos por los cuales se están disfrazando. Eso es muy importante. Así es, y siempre consultar al Señor, ¿no? ¿Qué pasó? Luego, cuando Josué se entera que eran vecinos los gabaonitas, ay, pues ya era demasiado tarde. Y luego muchas veces eso nos puede pasar, que ya cuando tomamos una decisión o hacemos algo, ya es demasiado. Hacemos un pacto. Así es. ¿Por qué? Porque exactamente por haber hecho ese pacto, les tuvieron que perdonar la vida a todo ese pueblo, ¿no? Cuando la instrucción de Dios era, pues, destruir todo lo que hubiera en esa tierra que Dios ya les estaba dando. Y no los pudieron ni tocar. Así es. A veces habrá personas que piensen que tocar las distintas puertas para solucionar alguna duda, algún problema que tienen, los horóscopos, los hechiceros, las limpias, todo lo que nosotros conocemos, hay gente que lo hace no, es que vamos a ver por si funciona. No, Dios es un Dios celoso. Así es, y bueno, tenemos otra gran historia donde también un patriarca, un personaje muy importante en la palabra, usó del disfraz para engañar a su mismísimo padre. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Jacob, ¿verdad? Que con ahí alianza con su mamá, Rebeca, pues se disfrazó Jacob de su hermano, se disfrazó de su hermano, imagínate, ¿no? ¿Hasta dónde llegó el punto? Yo digo, sí sabemos que Isaac estaba ya ciego, ya no veía, pero lamentablemente no tuvo ese discernimiento para ver que lo estaban engañando su propia esposa y su propio hijo para recibir la bendición. Y sabemos que Jacob, su nombre, eso significa, ¿verdad? Engañador, suplantador, y así es, no se vistió. Imagínense ponerse bello, pues él era lampiño, su hermano era velludo, y hasta en eso tuvieron cuidado en ponerse bello del cabrito que mataron para ocultar que era Jacob y suplantó a Esaú, ¿no? Entonces, vean lo que puede ser el disfraz, y ahora lo vamos a ver eso de manera espiritual, ¿verdad? También una cita que se me olvida y que es muy importante ahí en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces ese es el gran Así error. Es, el filtro, acuérdense del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos ayuda? Y hemos dicho en otros programas, la palabra es el único filtro que nos enseña si las cosas son malas y no vienen de Dios. Pero en el caso de Jacob, él se arrepintió. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Podemos haber hecho cosas que no sean antes de conocer a Dios, o a veces conociendo a Dios podemos hacer cosas que engañamos. La mentira es un engaño, pero si nos arrepentimos
Dios transforma nuestro ser y dejamos atrás, por eso también los mentirosos no son parte de este reino y no van a entrar. Por eso es importante que nosotros lo veamos. Así es, y volviendo al título de nuestro programa, ¿no? De vístete de Cristo, no te disfraces. Es vestirnos de Cristo, esta vestidura que nosotros debemos tener, que es la presencia de Cristo mismo, no es una vestidura del exterior, es algo interior. Eso me gusta porque en el ámbito espiritual todo es eso, hacia adentro, ¿verdad? Nuestra vestidura es interna, que por supuesto se va a reflejar de manera externa, pero es de adentro. La vestidura que debemos traer es de adentro. Hay una cita que nos encanta, que para esto queda perfecto. En Colosenses 3, 12 al 14 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Qué bárbaro este pasaje, este hermoso, porque nos indica de verdad nuestra vestidura, cómo debe ser. Imagínense que el lunes me visto de misericordia, el martes de benignidad, y no por decir que ya el martes yo no voy a usar misericordia porque ya me vestí ayer. No, o sea, a lo que quiero decir con este ejemplo burdo es que tenemos vestido para todos los días, ¿verdad? Ni el mejor diseñador que a ustedes les guste, como Versace, no sé, Chanel, Dior, así, ¿no? Los grandes, yo creo que podrían tener una vestidura de amor o de mansedumbre, que solo Cristo puede darnos. Es hacer énfasis en ese día, en algo que tengamos como propósito. Si yo sé que voy a tener mucho trabajo, hoy me voy a armar de paciencia o voy a armar de alguna situación que me permita crecer porque Él nos ha dado de esa naturaleza. Por eso nos dice que a la virtud hay que ya añadirle conocimiento y así se sigue hasta el amor. Y el amor cubrirá multitud de faltas y pecados. El matrimonio está lleno de esas situaciones de benignidad, de humildad, de mansedumbre, igual la familia. Por eso es interesante, como nos dice la palabra, vamos a vestirnos de amor. Y de hecho tenemos otra cita también muy hermosa, la conocemos, que habla de la armadura de Dios en Efesios 6:11. De hecho, así dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bueno, siempre hemos visualizado la armadura, digo, así como lo describe el apóstol Pablo, como algo así exterior, ¿no? Pero es algo interno, ¿verdad? ¿De qué nos habla finalmente la armadura? De que debemos vestirnos de verdad, de justicia, de paz, de fe y sobre todo de salvación, que es la que tenemos en Cristo Jesús. Y es Jesús. Lo que estamos diciendo, la verdad. Eso es lo que tenemos que entender, que es la verdad y que tenemos que caminar en ella. Esta salvación con la que debemos de estar vestidos, ya hablaba de eso en Isaías 61:10, dice, me gusta cómo empieza: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Les digo por eso que yo creo que ningún diseñador famoso, ni por muy bueno que sea, podría vestirnos con esta vestidura de salvación que tenemos en Cristo. Así es, ¿habrá una vestidura más hermosa? Como decía mi esposa, pero recordemos que dice Mateo 6:29, dice que Él vistió a los lirios del campo, que ni el mismo Salomón pudo vestirse con tal hermosura. ¿Ya ven?
Dios así nos viste. Si a los lirios del campo los hizo, por eso cuando llegó Satanás ahí con los ángeles estamos hablando en el libro de Job, eso es importante. Él alabó Dios, de alguna honró de qué estaba vestido Job. Es un hijo que tenía ciertas características que es importante. Y bueno, en Eclesiastés 9:8 nos dice cómo, o sea, debemos de tener nosotros esa necesidad o esa búsqueda de estas vestiduras. Dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es esto sino esa pureza, esa limpieza de corazón? El Apocalipsis acaba diciéndonos un montón de veces acerca de estas vestiduras blancas. El 3:5 en Apocalipsis lo seleccionamos por eso. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que esta búsqueda sea un anhelo para nosotros. Son vestiduras blancas para presentarnos delante del Padre. Esta mañana me levanté y quiero decirles, y Dios puso estas palabras en mi boca que les quiero compartir. Vestidos, dice, de su gracia. Nuestra identidad no solo abarca al Padre, sino que también abarca al Hijo, porque Jesús vino a enseñarnos un modelo de vida que le agrada al Padre. Jesús nos vistió con vestido nuevo llamado gracia. Y si nos preguntamos qué abarca su vestido de gracia que nos mostró y podemos usar día con día, Jesús vino para hacer... No vino para hacer su propósito y voluntad. Él se hizo hombre para mostrarnos que debemos ser uno solo con el Padre. Esa es la condición de hijo. Jesús dedicaba tiempo orando con Dios, nos enseñó a orar, nos enseñó a comer de la palabra, nos enseñó a sentir compasión por los que están en necesidad y mostrar misericordia. Tenemos ejemplo de él, de cómo enfrentar los problemas y conflictos con otras personas. Las adversidades, las tormentas, la oscuridad. Nos enseñó que la provisión no solo viene del cielo, sino también es multiplicada hasta para dar de comer a 5,000 personas. Nos enseñó a ser generosos para con otros, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Nos enseñó a creer en el Padre si tenemos necesidad de santidad. También a confiar porque nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero Él ya venció a este mundo y debemos confiar. También a la muerte para darnos vida y abundancia. También nos mostró qué es la gracia, pero sobre todo caminar en ella. La gracia es un regalo que debemos abrir y no guardar. La gracia es una oportunidad de vencer a las adversidades y situaciones difíciles. La gracia es una oportunidad de disfrutar su presencia y nos dejó al Consolador hasta que Él venga otra vez por nosotros y nos lleve a morar con el Padre para siempre. La gracia nos ayuda a detenernos en la esperanza de vida que nos impulsa a vestirnos adecuadamente para cuando estemos en las bodas del Cordero. La gracia es el vestido perfecto de bodas. Nos prepara para tener nuestra lámpara encendida en todo el tiempo y llena de aceite, que es su Espíritu Santo. Estemos pues vestidos de Cristo y no nos disfracemos de mentira, porque Él es el camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. El Padre, oramos y pedimos a Dios porque el Padre nos ayude a que Cristo sea revelado y formado en nosotros. Así es que esta tarde damos gracias a Dios por esta palabra completa. Solo esta es una reflexión que en la mañana
Dios ponía en mi corazón y se las quería compartir esto último, pero todo lo que está al principio es palabra viva de Dios. Damos gracias por este segmento que nos permite acercarnos a ustedes y pongan mucha atención, no solo en estos días, siempre. No tengamos una vista falta de entendimiento, sino una vista que seamos entendidos en la palabra y podamos acercarnos cada día a Él como Jesús nos los enseña. Así es, porque vestirnos de Cristo no es un ratito o no es por unas horas, es permanente, incluso dormidos, ¿verdad? Entonces esa vestidura siempre la debemos de tener puesta. Así es, y recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Dios los bendiga.